A lo largo de la historia, diversas enfermedades han puesto en jaque al conjunto de humanidad, con una expansión acelerada y extensa que les ha valido el sobrenombre de pandemia. Sin embargo, su incidencia y mortalidad ha variado enormemente. En el actual 2020, como todos sabemos, la pandemia del coronavirus es descrita muchas veces como una crisis global nunca antes vista. Los contagios y expansión de esta enfermedad no parecen conocer fronteras ni clases sociales y están poniendo al mundo ante el espejo de la globalización. Las profundas interconexiones de la economía global ayudan a la expansión del virus, pero también existe a priori más coordinación e intercambio de información que nunca para prevenir el impacto de las pandemias. Sin embargo, a pesar de que aún no conocemos el dibujo completo de cómo terminará, ya que el virus aún continúa en plena expansión, la COVID-19 está muy lejos de ser la enfermedad más mortífera a la que se ha enfrentado la humanidad. Tampoco es la primera pandemia global, aunque es cierto que quizás haya sido la que se ha expandido por los 4 puntos del planeta con mayor rapidez. Antes de continuar, les explicaré qué entendemos exactamente por pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial a lo largo de un área geográficamente extensa de una nueva enfermedad. Es decir, hablamos de una epidemia, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo tiempo o periodo, pero a escala global. La clasificación establecida se hace por estimaciones de números de muertos, ya que muchas de las peores epidemias a las que se ha enfrentado el hombre son de épocas en las que llevar un recuento exacto de fallecidos era directamente imposible. Sin embargo, gracias a los testimonios directos de diversas fuentes, los historiadores han sido capaces de presentar un relato bastante fidedigno del impacto real de las pandemias que ocurrieron hace siglos. Es por eso que hoy te traigo las 5 peores pandemias de la historia, además del coronavirus. Número 5. Esta es la única pandemia de esta lista que sigue activa, aunque su tasa de mortalidad se ha visto reducida mucho gracias a los descubrimientos de diversos tratamientos que permiten prácticamente hacer una vida normal a los enfermos. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca al sistema inmunitario del cuerpo, causando una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que hace que el ser humano pierda su capacidad de luchar contra enfermedades e infecciones. Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis. Se estima que esto ocurrió en algún momento del siglo XX, pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983 y durante estos años estuvo injustificadamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. Eso sí, cabe recalcar que en sí el SIDA no es lo que mata al individuo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades por la destrucción del sistema inmune. Se estima que el VIH-SIDA ha matado entre 25 y 35 millones de personas a la fecha. Aunque no existe vacuna o tratamiento que elimine del todo la enfermedad, los antirretrovirales permiten detener la progresión del ciclo vital del virus y protege frente a infecciones y enfermedades, aumentando en muchos años la esperanza de vida de los infectados. Sin embargo, el alto costo de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia con consecuencias muy graves en países poco desarrollados. Se estima que solo en el año 2018 murieron casi medio millón de personas solo en África. Número 4. Plaga de Justiano. Entre los años 541 y 549, en el todavía Imperio Romano de Oriente, surgió una enfermedad que provocó la muerte de entre 30 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada del siglo VI. El motivo de la plaga de Justiano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo, síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste
peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en toda Europa. Su nombre viene del emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino y fue afectado por la enfermedad, pero sobrevivió. Eso sí, su incidencia en África y Asia la convirtió en la primera pandemia global de la historia. La causa, aunque también es discutida por falta de datos concretos, fueron también las pulgas de las ratas que transmitían el bacilo de Yersinia pestis, que luego infectaba a los humanos. Número 3. La gripe española. Esta enfermedad, que supuso la última gran pandemia a la que se ha enfrentado la humanidad de manera colectiva hasta la llegada del coronavirus, se originó con toda probabilidad en los campamentos militares de Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte control sobre todos los medios que impusieron muchos gobiernos durante la Primera Guerra Mundial hizo que el primer sitio donde de verdad se reportó la terrible incidencia de la pandemia fuera España, que no combatía en el conflicto mundial, por lo que el sobrenombre de gripe española llegó para quedarse. La pandemia estuvo causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta ese momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. Aunque los historiadores difieren sobre la mortalidad exacta, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra de muertos entre los 40 y 50 millones de personas. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Aún así, la mayoría de personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había suficiente medicamento disponible a causa de la guerra. Sin embargo, en el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado, en gran medida gracias al desarrollo de la inmunidad de grupo. Número 2. El segundo lugar se lo lleva una enfermedad que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. La viruela fue una de las enfermedades infecciosas conocidas desde la época romana, que causaba una enorme mortalidad y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas. Unas erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas y fiebre. Además, la viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de la mortalidad infantil. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la época del siglo XVIII se estima que unas 400,000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los sobrevivientes desarrollaba ceguera. Sin embargo, en esta época las investigaciones del británico Edward Jenner llevaron a la aparición de la primera vacuna en la historia, que deriva su nombre precisamente del ganado, ya que de este se extrajo la cepa que permitía inmunizar al ser humano contra este virus. Aún así, la viruela siguió siendo un problema importante durante el siglo XX en países en vías de desarrollo, hasta que las primeras campañas de vacunación mundial impulsadas por la ONU llevaron a esta terrible enfermedad hasta su erradicación en el año de 1980. Se estima que la viruela mató al menos a 56 millones de personas, en su mayoría niños. Número 1. Y así es como llegamos al primer lugar. Aquí encontramos a la pandemia más mortal que ha azotado a la humanidad. Les hablo de la peste negra. Esta aparece a mediados del siglo XIV. Aunque ya había habido otras plagas consideradas como peste, la que apareció en Europa en el año de 1347, conocida como la muerte negra debido a las manchas y bubones pestilentes de este color que la enfermedad hacía aparecer por todo el cuerpo, superó todo lo conocido anteriormente por la humanidad
humanidad. Introducida por marinos, esta enfermedad comenzó en el puerto mediterráneo de Mesina, Italia, pero se extendió muy rápidamente, llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia en 1350. La enfermedad era altamente infecciosa y saltaba de una persona a otra como un reguero de pólvora. Durante un lapso de tiempo de apenas unas décadas, se estima que un tercio de la población de Europa, entre 75 y 200 millones de personas, fallecieron causa de la peste, una terrible mortalidad que no aguanta comparación con ninguna otra pandemia de la historia. Aunque se desconoce el origen exacto de la muerte negra, la teoría más extendida actualmente es que la enfermedad la provocó el bacilo Yersinia pestis y se transmitía a través de las pulgas de las ratas. El profundo impacto de esta epidemia fue lo que favoreció el nacimiento de medidas extremas de control de infección que muchas veces condenaban al destierro o incluso a la muerte a los infectados. Pero sobre todo, la peste negra impulsó una innovación clave, la cuarentena, que aparecería en el año de 1377 en otra ciudad del Mediterráneo, Ragusa, la actual Dubrovnik. Si el video te gustó, apóyame dejándome tu like. Sígueme en mis redes sociales. Los links los encontrarás en la descripción. Sin más que decir, muchas gracias.